Gloria a Dios. Glory to God. Quiero, antes de que salgan todos, quiero decir algo. Before everyone leaves, I want to Quiero say que todos something. lo escuchen, por favor. I want everybody to hear this, please. El día de ayer estuvimos en un evento de las iglesias bautistas americanas aquí en la ciudad de Glendale. Yesterday we were at an event, the American Baptist churches here in Glendale. Es un evento que se celebra cada año It's an event that's celebrated every year. y siempre o casi siempre, hermanos, se invitan a el grupo de la iglesia para dirigir las alabanzas. And a lot of the times they invite the group, the music group, to do the worship. Hay algo que ayer, hermanos, noté, lo he notado siempre, pero ayer lo noté con mayor claridad. And there's something that I've noticed, I've always noticed, but yesterday it was a lot clearer. Noté el grado de apreciación de la gente por la alabanza y la música y la presencia de Dios que viene a través de ello, hermanos. And I noticed the appreciation, the worship and the music that comes through them. Vi algunas personas Saw a few people con lágrimas en sus ojos, hermanos. with tears in their eyes. No lo vi con mis propios ojos, pero alguien me dijo que habían personas al frente de rodillas adorando a Dios, hermanos. I didn't see it with my own eyes, but I heard that there was people in the front worshiping on their knees. Y hay gente que literalmente no quería que parara la alabanza, hermanos. There's people that literally didn't want the worship to stop, to end. Y sentí dos cosas en mi corazón. And I felt two things in my heart. Sentí agradecimiento I felt gratitude, y sentí el gran privilegio que tenemos como iglesia, and I hermanos. felt the great privilege that we have as a church Tener una banda como la de ustedes, chicos. to have a band, a group like you guys. Yo creo que se merecen más que eso, hermanos. I Un think they fuerte deserve aplauso. more Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Este es el mes de apreciación del clérigo o del liderazgo o de los pastores, como usted le quiera llamar. This is appreciation. This is Appreciation Month for people that help in the ministry here. Y ellos son parte del ministerio fuertemente en esta iglesia, hermanos. And they're part of the ministry that's so strong here in this place. Así que gracias, chicos, gracias, hermanos, por el Thank you, tiempo guys. que ustedes dedican. Ojalá y un día podamos tener los recursos para contratarlos a ellos tiempo completo, hermanos, en esta Hopefully iglesia. one day we have the resources to have them full time. Gloria a Jesús. Quiero que se ponga de pie y oremos por You ellos. can please stand and we're going to pray for them. Padre, cada uno de tus siervos que están detrás de mí Father, every one of your servant that is behind us here, tienen su vida personal, they Padre. have their personal lives. Tienen sus situaciones en sus They hogares. have their own situations in their homes. Tienen sus necesidades, They Padre. have their own needs. Tienen planes y proyectos, They Señor. have plans and projects. Pero todo eso, Señor, But all of that, Lord, lo hacen a un lado they put it aside cuando es el tiempo de servir y adorarte, when it's the Jesús. time to come and serve and praise you, Jesus. Gracias porque, Señor, no lo hacen por la remuneración económica, Padre, Thank you, Lord, because they don't do it for the monetary aspect, sino que lo hacen porque hay gratitud en su corazón, but they do it because there's gratitude in porque their les has hearts. dado los talentos You've given them the talents. y les das la oportunidad de poder adorarte, Señor. and you give them the opportunity to praise you. Señor, y eso tú lo vas a recompensar grandemente en sus And vidas. that, Lord, you will reward greatly in their lives. Padre, gracias Father, thank you por tu iglesia, Señor. for your church. Y enséñanos a aprender a reconocer And teach us to learn to recognize el privilegio de tener la alabanza como la tenemos en esta iglesia, Señor. to recognize the privilege of having the worship as we have here Que in muy this pocas church. veces, Señor, la pasamos por alto.
That very few times, Lord, we just let Que it muy go by. pocas veces, Señor, vemos como algo tan natural que esto suceda aquí, Señor. Many times we see it as something so natural here happening, Pero ha requerido un gran esfuerzo, but it's Padre. required a great Ha effort. requerido It's horas, required hours, no solamente aquí en la iglesia, not just here at church, sino que en sus hogares, Señor, but in their homes. de concentración contigo, Padre. Concentration with you, Father. Gracias te damos, We Jesús. thank you, Jesus. Los bendecimos en esta hora, We Señor. bless them in this Y hour. bendecimos a tu iglesia We bless your y church. bendecimos tu palabra, We Señor. bless your word. En el nombre de In the name Jesús. of Jesus. Amén. Amen. Tomen sus lugares, hermanos. Please take Quiero your seats. terminar diciéndoles esto, hermanos. And I want to finish saying this. Ellos no comenzaron hoy, ni ayer, ni hace un año a aprender música. They didn't start today, yesterday, or a year ago to learn music. Ellos empezaron desde niños, hermanos. They started as children. Alex tenía 7 años, 6 años cuando lo pusimos en una escuela de música, recuerdo. Alex was 6, 7 years old when we put him in a No music teníamos los class. recursos, hermanos. We didn't have the resources. Nos costaba bastante sacar la mensualidad para la escuela de ambos, It was a nuestros lot 2 hijos. with our children to be able to have the Pero funds, nunca nos importó el esfuerzo, hermano. but the effort didn't matter. Y quiero animarlo. Yo sé que en ese tiempo es más caro y más difícil. And I want to encourage you, and I know that nowadays Pero it's a quiero lot more animarlos, expensive and hermanos. difficult, but I want to encourage you Que en cuanto estén sus posibilidades, that when it's possible, anime a sus hijos a aprender algo de música. encourage your children to learn something of music. Usted no sabe el potencial que hay en sus hijos. You don't know the potential in Como your yo children, tampoco lo sabía. just as I didn't know. Ayer Dios puso una imagen en mi mente, hermanos, que usted ni se imagina. Yesterday, the Lord put an image in my mind that you have no idea. Puso la imagen de Alex a los 6 años enfrente that- de una iglesia The image of Alex, since 6 years old, in front of a church, alabando al Señor, hermano. praising the Lord. Siempre me decía, Dad, quiero cantar en la iglesia. He would always say, Dad, I want to sing in the church. Y nos daban la oportunidad de cantar juntos And they would give us the opportunity to sing together, o hacer el trío or the o el trio, cuarteto algunas veces. or the four. Y nunca fue tiempo perdido, hermanos. And it was never time lost. Gracias a Dios. Gracias, God. Alex. Thank you, babe. Vamos a la palabra, hermanos. Let's go to the word. Estamos en el tema de avivamiento en cada época. We're in the revival in every season. Hace 8 días mirábamos un mensaje y si no lo ha escuchado espero que pueda regresar el video a verlo a su casa. 8 days ago, we were in a message, and I hope if you weren't able to hear it, Y I encourage you to mirábamos hear it. un mensaje sobre tiempo de actuar. And it was a message about time to act. El tiempo y la oportunidad de actuar siempre Dios va a dar o a crear la oportunidad, hermanos. The time to act, God will always give the opportunity to do so. Hoy quiero ver este tema sobre cómo entender los tiempos y las épocas que estamos viviendo, hermanos. And today, the topic is how do we understand the times, the seasons that we're living in? Pero no es solamente entenderlos por el capricho de querer entender las cosas, Not just to understand things, sino que porque el entendimiento tiene que traer una reacción, but because understanding should create a reaction, tiene que traer un cambio, a change. tiene que traer un fruto, It should hermanos. create a fruit. Cuando uno entiende lo que está pasando y lo que estamos viviendo, When we understand what we're going through, what we're living, uno tiene que reaccionar, hermanos. we have to react, Tiene que ver con claridad. see with clarity. Y eso solo viene de Dios. And that only comes from God. Y eso solo viene cuando buscamos, That only comes when we cuando le search, pedimos al Señor when we ask the que Lord nos dé discernimiento to give us discernment para entender las cosas, hermano. to understand things. Hace unos días, nuevamente Israel fue bombardeado, hermanos, Few days por ago, por la once nación again, de Irán. Israel was attacked by the nation of. No se ha Irán. declarado una guerra abierta en el Medio Oriente, hermanos, It's still not an open war in the Middle East, pero está a punto de declararse una guerra but it's abierta. about to be declared. En unos pocos meses tendremos votaciones
presidenciales y locales también, hermanos, en toda la nación. In a few months, we're going to have presidential elections all over the nation. Y quien quiera que quede de presidente en esta nación, hermanos, And whoever is voted president in this nation beneficiará y afectará a algunos, hermanos. will benefit or affect. Algunos son beneficiados por la atmósfera republicana, Some benefit from the Republican atmosphere, otros son beneficiados por la atmósfera demócrata, hermanos. others by the Democratic atmosphere. Porque los otros partidos no tienen ninguna esperanza de ganar, Because hermanos. the other parties have no hope of winning. Aunque un milagro puede suceder que un libertarian o alguien de ellos pueda ganar la presidencia, ¿verdad? But a miracle of the other parties wins. Pero no tienen los recursos para hacerlo, obviamente. But the resources aren't there. Sin embargo, ahí están en las votaciones. Esta semana no llegaba la boleta de votación. Nosotros votamos por correo con mi esposa. This week we got the voting paperwork and everything because we vote by mail. No estamos registrados en un partido político. Not registered in a political party. Somos libres de poder escoger por quién queremos votar. We're free to vote for who we want to vote Y for. nunca les voy a decir por quién voy a votar. And I'm never going to tell you who No I'm me going to vote for. pregunte. So don't ask. Pero puedo aconsejarle, ¿verdad? Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Now, why are we talking about this? Porque esto trae cambios a la nación, hermano. Because this all brings changes to the nation. Los tiempos que vivimos, nadie lo niega, son tiempos difíciles. The times we live in, nobody doubts they're difficult times. Están en la Escritura. They're in Scripture. Quiera o no, querramos o no aceptarlo y verlo como los últimos tiempos, Whether we like it or not, or accept it as the end days, pero parecen los últimos tiempos. but it seems like the end days. Yo no sé cuánto esto vaya a durar, hermano. I don't know how long this will last. Yo no sé cuándo el Señor vaya a venir. I don't know when the Lord will Pero come. los tiempos son malos. But the times are bad. La vida es más demandante. Life is a lot more demanding. Pide más de They nosotros. ask more of us. Y requiere más de nosotros meternos en muchas cosas, hermano. Requires of us to be in a lot more things. Cada año estamos más endeudados Every year we're more in debt. y necesitamos trabajar más And we have to work more para poder salir con las deudas adelante. to come out of debt and move Y forward. algunas veces quizás le decimos al Señor, Señor, ven ya para no tener que pagar la renta o las deudas, And sometimes we say, Lord, just come now so we don't have to pay rent or debt. porque en el cielo será gratis, Because hermano. in heaven it'll Es be obvio. free. Pero me trae a la memoria, hermanos, este mensaje y estoy muy agradecido con Dios, hermanos, por darme este tema en las semanas anteriores. But I'm so grateful and thankful to God for giving me this message these past few weeks. Porque es el tema que en esta semana, en la conferencia en que estuvimos, se tocó, hermano. Because this topic was spoken about in the conferences that we were Sobre in los this, tiempos en que vivimos. about the times that we're Sobre los living in, problemas que son reales en nuestra vida, hermanos. the real problems in our lives. Problemas como inmigración. Problems like immigration, Problemas como homosexualismo. homosexuality, Problemas como la carestía de la vida, hermanos. everything about life, High price. high price of life. Yeah. Problemas como el que no hay suficientes viviendas para que la podamos comprar. Ya no son comprables las viviendas, hermanos. There's not enough for us to buy like or what we need. Y aunque uno de los candidatos está ofreciendo dinero para poderla comprar, hermanos, Although one of the candidates is offering money to be able to buy, yo le decía a una persona, no se alegre tanto, I told the person, don't get too happy porque las condiciones van a ser bien serias para poder obtener usted ese dinero. because the conditions are going to be very serious for you to obtain that money. Usted tendrá que estarse casi muriendo para que le puedan dar los $50,000. You have to be almost dying to be given those Así que no se alegre si $50,000. tiene un trabajo y si gana arriba de $80,000 o $60,000 al año. So don't be happy if you have a job and you make more than Porque usted sabe 80,000. de que no calificamos, hermano, ni para seguro médico con ese dinero. Because even with that, we don't qualify for health care. Pero eso me trae a pensar, hermanos, But that brings me to think que no somos los únicos que vamos a vivir o hemos vivido en épocas difíciles, hermano. that we're not the only ones that are living or have lived difficult. Y que la Times. escritura está llena de personas
de profetas, de gente que vivió en tiempos difíciles, hermano. Scripture is filled with people and prophets that have gone through difficult times. Y todo lo que necesitamos hacer And all we have to do es ir a las escrituras, is go to the scripture, es leer la palabra, read the word, es estudiar la Biblia. study the Bible. Y usted se va a encontrar con esas épocas. And you're going to see those Y usted se va a seasons in there. encontrar con esas personas You're going to find those people in there que tuvieron el desafío de vivir en tiempos difíciles that lived in that challenge of difficult times, y salieron adelante, hermano. and they came forward. Los tiempos difíciles no cambiaron su estilo de vida con Dios, hermano. The difficult times in their life didn't change their way of life with God. Y es algo que a veces sucede en la vida de nosotros en el presente, hermano. And it's something that sometimes happens in our present life. La atmósfera que vivimos The atmosphere in which we live in, nos cambia nuestra manera de relacionarnos con Dios, hermano. it changes the way that we relate to God. Si los tiempos son buenos, como hablábamos hace algunas semanas, hay prosperidad y hay dinero y podemos viajar y hacemos tantas cosas, If times are good, we can travel, we can do so many things, tendemos a olvidarnos de Dios. and we tend to forget about God. Y hoy encontramos que aun cuando los tiempos sean malos, And now we find that even when the times are not the greatest, they're la misma reacción. the same reaction. Yo recuerdo hace algunos años I remember a few years ago cuando habían épocas difíciles en las personas, when there was difficult seasons in life. for buscaban de people, Dios, they hermanos. were searching for God. se acercaban más al They Señor. would come closer Y to usted lo God. podía ver, hermano. And you were able to see Lo that. podía ver en la reacción de la gente, You were able to see their reaction, the que la people's reaction. crisis los acercaba a Dios, That hermano. crisis would bring them closer to God. Hoy aprendimos a que las crisis And now we've learned that in crisis, nos alejan de Dios, hermano. they separate us from God. Separa a la gente del Señor. It separates people from En God. lugar de buscar a Dios en oración, Instead of searching for God in en prayer, más comunión, in communion, nos hacen alejarnos de Él, hermano. it makes us just Y get es further from algo God. que debemos de cambiar. And it's something that we should change. Hay un pasaje que leí esta semana, me empecé a leer de nuevo el libro de Daniel, hermanos. This passage that I began reading the book of Daniel again, De cuando en cuando me meto en problemas leyendo estos libros. that I get into problems when I begin reading Pero these books. me encanta, hermano, porque me hacen pensar, But I like them because they make me think. me hacen reaccionar. They make me react. Y quiero compartirles a ustedes And I want to share with you lo que Dios ha puesto en mi corazón sobre este libro de Daniel, hermano. what God has placed in my heart about this book of Daniel. Quizás usted sepa, Daniel llegó a Babilonia en la cautividad de Jerusalén, hermano. Maybe you know Daniel went to Babylon during the captivity of Era un joven. Jerusalem. He was a young man. Algunos dicen que tendría entre los 15 y los 17 años, Daniel. Some say he was between 15 and 17 Pero no years fue of el age. único. But he wasn't the only Fueron one. cientos o miles de personas que fueron llevadas cautivas a Jerusalén, hermanos. Hundreds or thousands of people that were taken captive to El Jerusalem. rey en posición en esa época, The king in position in el that que Dios season, usó para invadir a Jerusalén, era el rey de Babilonia. the king of Babylon, whom God used, Profetizado por Esdras, profetizado por otros profetas, Ezequiel, Jeremías. prophesied by other prophets, Ezekiel, Jeremiah, Y llegó el tiempo del cumplimiento. and the time of fulfillment came. Cuando los 70 años de cautividad comenzaron para Israel, hermanos. When the 70 years of captivity came for Entonces, Israel. Daniel no vivió en una época fácil. So Daniel didn't live in a very easy Vivió season. bajo la opresión. He lived under oppression. Sin embargo, Dios lo utilizó a él But God utilized him para sobresalir en muchas áreas, hermano. to be able to come out, Pero no out fue of many areas. a causa de la voluntad del rey, But it wasn't because of the king's will, sino fue porque Daniel era un hombre de Dios, hermano. but because Daniel was a man of God, Un hombre que buscaba de Dios, a man that searched for God, que no se olvidó de Dios ni aún en la lejanía, hermano. that didn't forget about God even when he was far Ni away, aún cuando fue puesto en el palacio Nor para when he was- servir al rey, placed in the kingdom to serve the king, cosa que lo hubiese hecho a él propenso a olvidarse de Dios, something that could have been where he could forget about God. porque su nivel de vida cambió de 360 grados, podríamos decir. Because his way of life changed
like 360 degrees, we can say. Ahora él era un hombre, un muchacho del palacio, He was a man in the palace now, pero seguía siendo un hombre de Dios. but he continued to be a man of God. La prosperidad no le quitó a él Prosperity didn't el take ánimo de away buscar a Dios, hermano. the want of searching for God. Y cuando Daniel es puesto como gobernador del imperio de Babilonia, And hermanos, when Daniel is placed as the governor of Babylon, Dios lo empieza a usar en ese tiempo God begins to use him in that time para revelarle a los reyes de ese tiempo to reveal to the king of the times que King. Dios es el que está en control de todas las cosas, hermanos. that God is the one who's in control of all things. No importara cómo el hombre se llamara, Doesn't matter what the man was called, como los reyes en ese tiempo se llamaban dioses, as the kings in that time were called gods. querían adoración. They wanted all the praise. Es más, la escritura dice que querían hasta que se les orara a ellos, And the hermanos. scripture even says that they wanted the prayers to be to them. Daniel dijo, no, And Daniel said, no, Dios es uno solo, decía Daniel. God is only one. Puede ser muy poderoso el hombre que está enfrente de esta nación, The man in front of this nation may be very powerful, pero es Dios quien maneja los tiempos, decía Daniel. but God is the one who manages the time. Y al que voy a escucharle es a And Dios. the one I'm going to hear is God. Y esto es lo que Daniel dijo en una ocasión, se lo dijo a Nabucodonosor. And this is what Daniel told to Nebuchadnezzar. in this- Daniel capítulo 2, versículo 21. Daniel chapter 2, verse 21. Cuando Daniel revela uno de los sueños a Nabucodonosor When Daniel reveals one of Nebuchadnezzar's dreams, y le muestra todo lo que iba a suceder en un periodo de unos 400 años, and he hermano, shows them what was going to happen in a period of 400 years hasta que viniera el Señor Jesús. until the Lord Jesus comes. Le revela, hermanos, He reveals todo con una claridad everything with clarity, excelente. excellent clarity. Y Daniel dijo esto, And Daniel says this, hablando de Dios. speaking of God. Él cambia los tiempos y las épocas. Pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. He changes times and seasons. He deposes kings and raises up others. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. ¿Qué es lo que Daniel logró entender, hermano? What is it that Daniel accomplished? ¿Quién and pone los understood? reyes? Who places Los the kings, presidentes, the presidents, los líderes, the leaders, los the gobernadores. governors? Es Dios, hermano. It's God. Y aunque a veces uno dice, bueno, mi voto tal vez no valga, Even when someone might say, well, my vote maybe doesn't count. pero si su pensamiento es el pensamiento de 3 millones de But if personas, your thought is the thought of 3,000 people or 3 million million people, usted va a ver la diferencia. you'll see the difference. O usted pueda decir, voté pero no veo la diferencia, Or you can say, I voted, but I don't see the difference. porque no es votar y que quede la persona que yo tengo la voluntad de que quede de presidente o de líder, hermanos. Or it's to vote, and maybe it's not the one that I voted to be the leader or the president. Le pertenece a It Dios. belongs to God. Los tiempos son buenos, decimos. Times are good, we say. Gracias a Dios. Thanks to God. Los tiempos son malos The times are not good, they're bad. y Dios tiene una razón And God para has que a los reason tiempos sean malos. For those times not to be Y a good. veces no logramos entender And sometimes we don't understand cuál es el propósito de Dios de que los tiempos sean malos. what God's purpose is for the times not being so ¿Qué good. me quiere decir Dios? What does God want to Con tell una me época personal with the personal season que no la esté pasando muy bien. that I may not be going through? ¿O qué me so quiere well? decir Dios? Or what does God want to say Con una época colectiva o mundial o nacional in a season, collective or in world season donde las cosas no están bien. where things are not good? Daniel fue uno de esos profetas a quien Dios le dio revelaciones muy intrigantes, hermano, acerca de los tiempos. Daniel was one of the prophets who God revealed very revealing things in that time, Especialmente para que Israel pudiese entender, hermanos, especially for Israel to understand que su cautividad en Babilonia that his captivity in Babylon tenía una fecha de expiración had an expiration date, y ellos no lo podían entender. and they couldn't understand it. 70 años se iban a cumplir, hermanos. 70 years were going E to Israel volvería a ser la nación que fue
tal vez no como antes, pero volvería a ser nación. Israel would be the nation, maybe not as it was before, but they would be a Y nation. Dios le revela eso a Daniel, And God hermanos. reveals that to Daniel. Su llamado y servicio en el imperio de Babilonia, hermanos, no fue ningún impedimento para servirle a Dios. His calling and service in Babylon wasn't something that wasn't a will of God. Ahí fue donde Dios le muestra las cosas que sucederían, hermanos, antes de la venida de Jesús, su primera venida. That's where God would reveal the things that were to happen before. Al leer el libro de Daniel encuentra usted esto, In reading the book of Daniel, you que las find this, revelaciones no eran fáciles de entender, hermanos. that revelations weren't easy to understand. Que Daniel hasta cayó enfermo cuando él miraba las imágenes que Dios le estaba presentando. That Daniel would even become sick seeing those images that God was Y revealing. aún con lo complicado de las revelaciones, And hermanos, even with how complicated the revelation Daniel estuvo dispuesto a aceptar lo que era la voluntad de was, Dios Daniel was willing to accept God's will para su tiempo for his time y para los tiempos que vendrían, and for the hermanos. time to Entonces come. él entendió So he understood que era la voluntad de Dios lo que estaba pasando. that it was God's will what was happening. Era la voluntad de Dios el sufrimiento de la cautividad God's will was to go through that a suffering causa and del captivity, pecado del pueblo. through the people's Y que era la voluntad sin. de Dios que vendrían otros reyes, hermanos. It was God's will for other kings to Y come. Dios se lo revela a Daniel, hermanos. And God reveals it to Daniel. No con los nombres, como a veces uno quiere las revelaciones bien claritas, Not with names, as some of us want revelations to be very pero clear. sin embargo Dios le muestra imágenes de la característica de esos reyes, hermanos. But God shows him images of the king's characteristics at that time. En una de esas imágenes Dios le demuestra que uno de esos reyes sería como un oso que tenía dientes bien afilados, hermanos. In one of those images, he gives him a bear that had very Y que sharp todo teeth. lo que estaba a su paso, le dice, lo va a devorar. And that everything that's in its way, he's going to devour. En otra imagen le muestra un leopardo, hermanos, In another image, he shows him a leopard que tenía 10 alas. that had 10 Y le wings. dice, este leopardo será tan rápido para devorar, And he says, this leopard is going to be so fast to devour, pero también será rápida su caída, le dice. but his fall will also be fast. Y esas imágenes dejaban a Daniel, hermanos, sufriendo. And those images left Daniel suffering, Sin embargo, él logró entender but he was able to understand que la época que él vivía, hermanos, that the season that y he los was living cambios que vendrían and the changes to come no cambiarían su manera de ser con Dios, hermanos. wouldn't change his way of being with God. Y esto es lo que uno debe de aprender, And it's what we hermanos. should learn. No importa las épocas que vengan, And no matter no what importa seasons los come, cambios que vengan a su vida, no matter the hermanos. changes that come to your No life, importa las situaciones que vengan a nuestras vidas, no matter the situations that come to our life, no deben de removernos they shouldn't remove us de nuestro lugar con Dios, from our hermanos. place with God. Daniel vivió en el tiempo de Nabucodonosor. Daniel lived in the time of Nebuchadnezzar. Su reinado era terrible, Nabucodonosor, hermanos. Nebuchadnezzar was terrible. La Biblia lo presenta como una bestia a él. The Bible says that he was like a beast. Luego viene su hijo Belsasar, hermano. Then his son Belsasar era más borracho que el alcohol, hermano. he was more drunk than alcohol itself. Y no le importaba a él en qué o cómo pudiese ser su final, hermanos. And he didn't care what his ending was going to be. Pero el final de Belsasar fue en medio de una borrachera, hermano. But his ending was in the midst of a drunkenness. Y Dios le muestra en una pared And God shows him in a wall, lo on que a era wall él, hermanos. who he was, Un hombre falso. a false man. Dios le dice a través de Daniel, He tells him through Daniel, Belsasar, pesado, has sido en balanza, le dice. Belshazzar, you've been Y weighed on a fuiste balance, hallado falso. and you were found Y a false. causa de eso se te quitará el reino. And because of that, your kingdom will Y be esta taken misma away. noche, le dice, And this night, Dios demandará de ti el reino, hermanos. God will demand the Y kingdom. fue cuando Belsasar, hermanos, cae presa de Ciro el persa, hermanos. And it's when he's taken by the Persians, given to the Medes and the Persians. La época de Ciro fue un poquito más tranquila para Daniel, hermanos. The season was a little bit more calm for Daniel after that. Y la época con Darío fue un poquito más problemática para Daniel, hermanos. And the season with Darius was a little bit more problematic. Porque en Darío fue cuando se levantó un edicto de los gobernadores And Darius was in that season when the governors, por 30 días los hombres tenían que orarle a Darío, hermanos.
rose up and that for 30 days they had to pray to Darius. Y el que no lo hiciera iba a ser lanzado a un foso Furnace. lleno de leones. And the one that wouldn't do that, he was thrown into the lion's Y den. Daniel dijo, And Daniel said, yo no lo voy a hacer, I'm not going to do it porque solo hay un Dios verdadero. because there's only one Y true fue God. encontrado orándole a su Dios como él hacía su costumbre, And hermano, he was found praying to his God as it was his custom, 3 veces al día. 3 times a Y day. fue al foso de los leones, And he went to the lion's pero den, ahí estaba but Dios. there was God. Entonces todas estas cosas Daniel las mira, hermanos, So all these things, Daniel sees it como voluntad de Dios, hermanos. as God's will. Los tiempos cambian. The times change. Cuando él dijo, When he says, él quita o él hace que los tiempos cambien, aunque las épocas cambien. he lets things and seasons change. Él no lo estaba pensando en una forma general, sino en una manera personal, hermanos. He wasn't seeing it as a general, but personal. ¿Cómo me afecta a mí que los tiempos cambien? How does it affect me for times to Y es change? algo que la iglesia en este tiempo debe de aprender, And hermanos. it's something that the church today should learn. Necesitamos aprender a discernir los tiempos y las épocas, That hermanos. we need to learn to discern the times and the seasons. Necesitamos aprender a vivir en medio de los cambios de las atmósferas políticas, We hermanos, need to learn to live in the midst of the political atmosphere sin que éstas nos afecten without it affecting us, nuestra manera de ser con Dios, hermanos. affecting our way of being with God. Necesitamos aprender, hermanos, We need to learn a que nuestra relación con el Señor that our relationship with the no Lord, depende de la época en que vivimos, our hermanos, relationship with the Lord doesn't depend with the season that we're living sino que in, depende de lo que Él hizo en la cruz por nosotros, but it hermanos. depends on what He did on the cross for us. Esa es la manera que podemos entender, That's the hermanos. way in which we can Ahora quiero understand. decirle esto, hermano. Now I want to tell you this. Hay muchos There's many. que nos arriesgamos a pensar que todo está bien, hermano. There's many of us that risk to think that everything is fine. Es un riesgo pensar que todo está bien, hermanos. It's a risk to think that everything is fine. Que no hay que preocuparnos por nuestra relación con Jesús. That we don't have to worry about our relationship with Que las Jesus. cosas van a mejorar. That things are going to get better. O simplemente que podré vivir sin que nada me afecte a mí, hermanos. Or simply that I can live my life without anything affecting me. Sin embargo, a la postre, hermanos, But las cosas nos van a afectar de una o de otra manera, hermanos. things are going to affect us in one way or another. O van a afectar a nuestros hijos Or they're también. going to affect our children. No sé si ya se ha dado cuenta de una propuesta que hay en la votación para estas elecciones, hermano. I don't know if you've noticed of something that they're proposing in the elections these days. A alguien se le ocurrió, hermanos. Someone it Un occurred político. to. Political. Ahí está el nombre, pero no me recuerdo. En los estatutos de California In the statutes of California, dice claramente que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. the statutes say clearly that a marriage is between a man and a woman. Pero en el 2008 But in 2008, se aprobó it was approved que el matrimonio quedaba libre para cualquier persona que quería casarse. that marriage was free to whoever wanted to marry. Hombre con hombre o mujer con mujer. Man with man or woman with woman. Y esto ha venido sucediendo desde el 2008 como una aprobación. And this has, La gente Since votó 2008. por eso. and people voted for that. Pero ahora quieren quitar la frase que dice entre hombre y mujer en los estatutos de California. But now they want to take out the phrase of between man and a woman in the statutes. Los que saben dicen Those that know say que si esas palabras se quitan, that if those words are taken, deja la libertad para que los hombres o un adulto se pueda casar con un niño, hermanos. it leaves the freedom for an adult to marry a child. Deja la libertad para que un hombre It leaves the freedom for a man pueda tener 2 o 3 mujeres, hermanos. to have 2 or 3 women, Esposas, wives. esposas. ¿Cómo afecta esto a la iglesia? How does this affect the church? Alguien pueda venir a que dice, pastor, quiero casarme. Someone can come and say, Pastor, I want to get married. Yo le digo, pero usted está casado. And I can say, but you're already married. La ley me ampara. The law permits. La ley me ampara. The law permits. O me quiero casar con esta niña. Or I want to get married with this child. Pero es una niña, usted puede ir a la cárcel por eso. But it's a child, you can go to jail for that. La ley me ampara. The law permits. Hermano, los tiempos, The times, si esa ley pasa, if that law passes, veremos el resultado en unos pocos años.
We'll see the results in a few Por years. eso tenemos que tener los ojos abiertos a los cambios y a las atmósferas que estamos viviendo. That's why we should open our eyes to the changes in the Y a atmosphere that veces we're pensamos de living que in. no me va a afectar. And sometimes we think it's not going to affect me. Pero si no abrimos nuestros ojos, But if we don't open our eyes, pronto seremos una víctima más de nuestro propio entendimiento, hermanos. soon we'll be a victim of our own understanding. Proverbios 3:5 dice: Proverbs 3:5 says, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependa de tu propio entendimiento. trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Creer que estamos bien, hermanos, To believe that we're fine, sería la peor manera de vivir, hermanos. it'll be the worst way of living. Creer que no voy a ser afectado To believe that I'm not going to be es la affected. peor cosa que me puede suceder. It's the worst thing that can happen. Por eso la Escritura nos propone That's why Scripture proposes a entender o a buscar el entendimiento de los tiempos, hermanos. to understand the things of our times. ¿Y qué dice la Biblia sobre los últimos tiempos And what does o the sobre los Bible tiempos say que vivimos? about the times we're living in. Hay 3 pasajes que quiero darles en esta tarde, There's 3 y los voy a leer passages that I- rápidamente and I'm porque going ya to no hay read them tiempo. quickly because there's no time. Primero, la Escritura dice que habrá alejamiento de Dios en los hombres. First, that there's going to be separation of man. 1 Timoteo 4:1 1 dice: Timothy 4:1. ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de The demonios. Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Lo estamos viendo, We're hermanos. seeing it. Alejamiento de Dios, hermanos. Being far from God. Separación de Dios, hermanos. Separation from God. Lo estamos viviendo, We're hermanos. living it. Tiempos peligrosos. Dangerous times. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: Paul wrote to Timothy and Timoteo, said, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, and unholy. Y dígame usted si no estamos viendo eso. Tell me if we're not seeing that. La gente solo tendrá amor por sí misma y por su cochino dinero. The people will only have love for themselves and for their dirty money. Y ni aún días como estos, hermano, And even days like this, donde Dios nos regala la oportunidad de acercarnos a través de la comunión, where God gives us the opportunity to gather together through communion, no los consideramos importantes. and we don't consider that important. Número 3, Number 3, termino con esto I finish with y les this. prometo que sí. Falsedad, hermanos. Falseness. El mundo está bajo la influencia de lo falso. The world is under the false influence. Está lleno de influenciadores cibernéticos que están dañando la mente y el corazón de nuestros hijos, hermanos. It's filled with influencers that damage the minds of our children, Y no nos hemos dado cuenta. and we don't see Les that. damos a nuestros hijos la libertad de que puedan tener contacto con estas personas a través de la internet, hermanos. We give the freedom to our children to have contact with these people without us Y esta caring. gente, hermanos, And these people está influenciando su mente are influencing their minds y su manera de vivir. and their way of life. La Escritura dice Scripture says que hay que tener cuidado con esto, hermanos. to be careful with this. El apóstol Pedro dijo estas palabras, capítulo 2, versículo 1 de su segunda carta. The Apostle Peter said this in 2 Peter 2. En Israel hubo también falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. But there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who brought them, bringing swift destruction on themselves. Cuando David fue levantado como rey, When David was lifted up as king, se rodeó de 200 personas, hermanos,
He was surrounded by 200 people. que la Escritura dice That scripture says que eran hombres entendidos sobre los tiempos. that there were men that understood the times. Rodéese de personas que entiendan los tiempos, Surround yourself with people that understand the de gente que times. le diga la verdad, People that will tell you the truth, aunque nos duela. even if it hurts. Dios bendiga su palabra en esta hora. God bless Póngase His de word pie. today. Please stand. Vamos a orar. And we're gonna Gloria pray. sea a Jesús. Dele la gloria a Dios, Señor. Padre, solamente pedimos una cosa, Señor. Father, we just ask one thing. Enséñanos a entender los tiempos. Teach us to understand Que the traigamos a times, nuestro corazón sabiduría de lo alto, that Señor. we may bring wisdom from above Y into no our la hearts, sabiduría and terrenal not the earthly que tu wisdom palabra dice, Señor, that your word says que viene del diablo, that Padre. comes from the devil. Señor, danos Father, give us la guianza espiritual, the Señor. spiritual guidance Que nos aferremos de tu palabra, to hold on to your porque word, ahí está, Señor, because that's where tu it is, voluntad your will, y lo que tú quieres que nosotros and entendamos. what you want us to En understand. el nombre de Jesús, In the name of Jesus, bendecimos esta we iglesia, bless this church, bendecimos sus hijos, We bless his la children, generación presente the present y la generation, generación venidera. and the coming En generations. tu Hijo amado Jesús In te your damos las gracias, Son Padre. Jesus, we thank you. Amén. Dios les Amen. bendiga a todos, God hermanos. bless you all. Escuchen el mensaje de la palabra.